50-60% de preguntas van a ser fáciles, de las que hemos visto en la clase, claro que se han venido de afuera, ¿no? Y un 20% van a ser preguntas medianas, que sí van a estar en el libro, eso ya las van a probablemente resolver los alumnos que hayan leído patogenia, por si acaso les digo para que ya tengan entendido, y un 20% de preguntas bien difíciles, ¿okay? Que ya están rebuscadas en el libro. Todo es del libro, ¿ok? No piensen que lo voy a buscar en otra cosa. Todo está en el libro y lo que yo voy a preguntar está exclusivamente en el libro. Y van a ser bien difíciles. 20% de preguntas. De tal manera de que saquen un promedio de 15, 14, 16, 17. ¿Ya? Ahora voy a ver si han resuelto una encuesta. No saben. Yo ya pude. El número debe haber subido, imagino. Termina y la otra semana vamos a hacer renal rapidito, hígado, páncreas. Lo más importante, los temas que estamos viendo son los que van a ir en el examen. Por ejemplo, en el ROBIS hay colitis microscópica, escroto rectal. Si no lo he mencionado en el examen, si no lo he mencionado en la clase, no va a venir, ¿ya? O sea, no se maten estudiando colitis microscópica, ¿no? Cosas que no estudien los temas que hemos visto, eso estudien del libro también, ¿ya? ¿Y qué más? Ya, y la otra semana vamos a tocar muy puntualmente patología del hígado. Es bastante extenso, sumamente extenso. Hay un libro de hepatopatología, que es el Matsui, que es un gran libro. Solamente te habla de hígado, nada más de hígado, tiene como 3.000 páginas. El hígado es sumamente extenso, bien pesado y bien denso. Así que es imposible hablar de hígado pues, en una clasecita de 10 minutos. ¿No? Entonces, solamente, eso sí, nuevamente les vuelvo a repetir las características, las patologías más frecuentes, ¿no? Que entra a tallar ahí virales, el NASH, que es la hepatitis alcohólica, la esteatohepatitis no alcohólica, la alcohólica, y esos tres principalmente, porque esos tres casi se llevan a una mayoría de causas de cirrosis hepática. Y la otra es los tumores hepáticos, ¿ya? En páncreas, dos patologías nada más, tumores y pancreatitis aguda. Con eso está sabiado el tema de páncreas, ¿ya? Y finalmente en riñón, ya mañana, la otra semana lo veremos. Y al final, si nos queda tiempo, unos 20 minutos, hacemos un repasito así, ¿ya? Listo. Entonces, los pólipos en el colon, vamos a dividirlos de la siguiente manera. Tienen dos vías carcinogénicas, ¿ya? Tenemos los pólipos de las vías cerradas y las vías no cerradas. Vamos a ponerlo así. Las vías cerradas, tenemos varios tipos de polipitos. Tenemos el pólipo hiperplásico, tenemos la lesión cerrada sésil, o también conocido como pólipo cerrado sésil, también es el otro nombre. La lesión cerrada sésil con displasia de bajo grado, o la lesión cerrada sésil con displasia de alto grado, y el adenoma tradicional, así se llama. ¿Por qué tendrá ese nombre? No sé, pero así se llama, tradicional. Y las no cerradas tenemos acá en el grupo de los adenomas convencionales. No se confundan tradicional con convencional, estos son adenomas convencionales. Y acá tenemos dos tipos. La clasificación sería así: si son vellosos, tubulares vellosos o tubulares, y cada uno va a tener con displasia. Puede ser displasia de bajo grado o de alto grado. De bajo grado o de alto grado, y así. Entonces podemos tener, por ejemplo, adenoma velloso con displasia de alto grado, o adenoma tubular con displasia de bajo grado. Más o menos así es el juego de palabras, ¿ok? Esas son de las lesiones de los adenomas convencionales. Y luego tenemos los cerrados, que acá hay 4 tipos, ¿no? Los pólipos citoplásicos, las lesiones cerradas sésil, o también conocidas como pólipos cerrados sésil,
Las lesiones cerradas sesiles con displasia de alto o con displasia de bajo grado y los adenomas tradicionales. ¿Cuáles son más frecuentes de todos estos pólipos que podemos encontrar acá? También tenemos acá los de tipo marcoma, ¿ok? Y por acá los de tipo inflamatorio. ¿Okay? Entonces tenemos acá pólipos, pueden ser inflamatorios, cerrados, no cerrados y amartoma. Amartoma que cuál? El pólipo juvenil, el pólipo por Creutzfeldt-Jaegers, el de Toquín Canadá y todos los demás amartomatosos. Todos esos entran en el grupo de los amartomas. ¿Okay? En los inflamatorios, por ejemplo, la colitis ulcerativa que producía pseudopólipos o pólipos inflamatorios, que es el otro nombre. Ahí también tenemos el pólipo tipo prolapso y también tenemos el pólipo que produce síndrome de úlcera rectal solitaria. Ese es otro nombrecito que tiene ese pólipo. Pero lo que más me importa son estos dos. No voy a preguntar inflamatorios, no voy a preguntar amartomas, voy a preguntar lo más frecuente, que es pólipos cerrados y pólipos no cerrados. Se dividen así y se dividen acá. Pólipos hiperplásicos. Entonces, el pólipo hiperplásico, ¿a qué grupo pertenece? A los pólipos cerrados. ¿Okay? ¿Por qué le dicen cerrados? Porque las criptas adquieren como unas especies, la palabra correcta es mamelonamiento o mamelones, ¿okay? Que son como una especie de curvaturas de la luz de la cripta. Normalmente la cripta es así, es una cripta lisa, de una luz lisa, pero cuando adquiere esta arquitectura como mamelonada, ¿okay? Así, como si fuesen dientes de una sierra, se le conoce como cerrado acá, ¿no? Por ejemplo, más o menos acá, ¿no? Que tienen así como unas curvaturas, unas entrantes y salientes, ¿okay? Acá también más o menos entrantes y salientes, ¿okay? A eso se le conoce como cerrado y a eso se le dé la palabra cerrado, como serrucho, ¿okay? Entonces los pólipos hiperplásicos pertenecen a ese grupo, por eso adquieren este tipo de morfología. Tenemos tres tipos de pólipos cerrados, ¿okay? Tenemos los microvesiculares, tenemos los ricos en células caliciformes y tenemos los pobres en células caliciformes, ¿okay? De los cuales los más frecuentes son los de tipo microvesicular, ¿ya? Este es un tipo microvesicular. Bien, no voy a preguntar pólipos juveniles, así que no tiene caso. Pólipos inflamatorios, lo único que me importa es que sepan que se forman en contextos de inflamación crónica en intestinos, como por ejemplo el pólipo ulcerativo. ¿Okay? Hay otros tipos de pólipos inflamatorios, hay el de tipo prolapso, hay el asociado síndrome de úlcera rectal solitaria, ¿okay? Y hay otros más por acá. Estos dos son los más frecuentes de los inflamatorios. Y acá vienen los adenomas. Acá cuando se dice adenomas se está refiriendo a los adenomas convencionales, ¿no? O los no cerrados. ¿Okay? Acá está, ¿no? Habíamos visto que había tubulares, vellosos y túbulo velloso, ¿no? La diferencia es que los tubulares son estos. Ves el adenoma y ves como ductos, lúmenes, ductos, lúmenes. En cambio, un adenoma, velloso, ves como proyecciones, ¿no? Velloso y otro tubular, ¿ya? Y la displasia en cada uno puede ser displasia de alto grado y de bajo grado. Acá es una displasia de bajo grado, esta es una displasia de bajo grado. Y acá también, ¿ya? Acá tenemos, y luego los túbulos vellosos. Ahora, esto sí es importante, y eso sí me interesa que lo sepan. La diferenciación en adenomas o los pólipos cerrados es un grupo de pólipos que recientemente los han sacado la OMS, ¿okay? Antiguamente no existían tantos pólipos cerrados. Y acá les voy a contar una historia bien bonita. Antiguamente, y ahora también, pero antiguamente los carcinomas de colon eran dentro de las neoplasias malignas mundialmente más frecuentes. Estaba en próstata, mama, pulmón, estómago y colon, dentro de las 5 más frecuentes, ¿okay? Entonces, antiguamente, los tumores eran más frecuentes en el lado izquierdo del colon, o sea, colon descendente y colon sigmoide y recto, ¿okay? De ahí eran los lugares más frecuentes de los carcinomas de colon, ¿okay? Con la venida de la colonoscopía y con la
polipectomías, ha habido una reducción de los carcinomas del lado izquierdo, ¿ok? Pero no ha habido una reducción en la incidencia del carcinoma. El carcinoma de colon sigue siendo el carcinoma más frecuente a nivel mundial, solamente que ya no son del izquierdo más frecuentes. ¿Por qué ya no son del izquierdo más frecuentes? Porque ya se le saca el tumor, ya se le saca la lesión previa, el adenoma. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar adenoma? Porque el adenoma es el paso previo al que se transforma en adenocarcinoma. Entonces, si tú entras como gastroenterólogo y ves 5 adenomas y tú le sacas esos 5 adenomas, ya le estás quitando el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Por lo tanto, tendría que reducir la incidencia de carcinoma de colon. Y sí, pero redujeron los del lado izquierdo. Pero no, empezaron a aumentar los carcinomas del lado derecho. O sea, el ciego y el colon ascendente. Entonces, cuando fueron a ver las estadísticas, se dieron cuenta que los carcinomas del colon seguían manteniéndose en los primeros puestos, pero ya no eran del izquierdo, ahora se habían pasado al derecho. Qué gracioso. Esto se debe, y con esto se descubrió un nuevo tipo de pólipos. Se sabía que la mayoría de carcinomas se originaban de adenomas vellosos, tubulovellosos o tubulares, ¿ok? Pero viendo que ahora la incidencia era más en los lados derechos del colon, se descubrió que se originaban los carcinomas se pueden originar de otros tipos de pólipos, y ahí se descubrió los pólipos cerrados, ¿ok? Entonces, un adenocarcinoma se puede originar de un adenoma convencional o de un pólipo cerrado, ¿ok? Los pólipos cerrados normalmente son más frecuentes en el lado derecho, es por eso de que son probables los orígenes del lado derecho son el pólipo. En cambio, los adenomas convencionales, como por ejemplo el túbulo velloso, el velloso y el tubular, son más del lado izquierdo, ¿ok? Los pólipos cerrados tienen una vía carcinogénica completamente diferente a los adenomas convencionales, ¿ok? ¿Cuáles son las mutaciones más frecuentemente vistas en los adenomas convencionales? Es, uno, todos los que siguen la vía APC. Todos los que siguen la vía WT1, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, mutaciones en beta-catenina, ¿ok? Mutación en beta-catenina, tenemos mutación en APC, tenemos mutación en receptores de caderina, ¿ok? En cambio, los pólipos cerrados siguen las vías de las MAP quinasas, ¿ok? Ahí que se encuentran las vías de la MAP quinasa, las vías RAS, RAF, MER, ERK, ¿ok? Entonces, y todas las que están estimuladas por los receptores tirosinquinasa. Acá tenemos, por ejemplo, MAP quinasa. Por ejemplo, los más importantes son CARRAS y BRAF. ¿Okay? Entonces, mientras que los adenomas convencionales, como estos de acá, siguen vía beta-catenina, los pólipos cerrados, cuando se transforman en adenocarcinoma, siguen vía CARRAS y BRAF. ¿Okay? No son las únicas mutaciones, pero sí son las iniciadoras. Los pólipos cerrados también siguen la vía, ambos luego pueden mezclarse en las vías y pueden tener mutaciones que compartan, como por ejemplo la de las inestabilidad microsatélite. Pero la inestabilidad microsatélite es más frecuente en los pólipos y en los carcinomas que siguen la vía cerrada, no tanto en los adenocarcinomas que siguen la vía de la vía WT1, que son de los adenomas convencionales. ¿Okay? Entonces, pólipo cerrado, CARRAS y RAF, adenomas convencionales como este de acá, beta-catenina o las mutaciones a nivel de la vía de WT1. ¿Ya? Hay un cuadro que ya no se les he puesto, que es bien bonito cómo evolucionan cada uno y al final hasta que llegan al carcinoma. Será importante saber, pero doctor, si al final, ¿qué importa si es adenoma convencional o pólipo cerrado? Si al final todos se tienen adenocarcinoma. ¿Qué sentido tiene? Claro, antes no tenía sentido, pero ahora sí ya tiene sentido el tratamiento. Saber la vía carcinogénica ahora puede dar nuevas vías de tratamiento a los pacientes, ¿okay? Y el tratamiento mejora bastante como siempre. Antiguamente, y no tanto, porque lo seguimos haciendo en los hospitales, el tratamiento de los carcinomas de colon es cirugía, o sea, le sacas el colon que está mal, y quimio y radio, ¿okay? Le das quimio y radio y ya está. Pero con la nueva clasificación molecular que se avecina en Estados
un par de años, el carcinoma de colon, no, ya no se avecina, ya está, ya está. Ya las terapias van a ser mucho más especiales, así como mama. Y acá está, ¿no? Esta es una displasia de bajo grado, esta es una adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿ya? Vemos los núcleos en lapicitos. Pero todavía madura. ¿Por qué? Porque vemos vacuola de moco, o sea, caliciforme por acá. Está madurando. Y esta displasia de alto grado. Acá los núcleos ya no son lápiz, ¿no? Acá eran delgaditos. En cambio acá son redondos, irregulares, mucho más grandes y pleomórficos. Y ya para terminar, adenocarcinoma de colon. ¿Ya? El adenocarcinoma de colon probablemente está dentro de los 5 tumores a nivel mundial más frecuentemente malignos. ¿Okay? ¿Ya? Y sí es bastante frecuente. Yo todos los días que veo, o sea, todos los días, hoy día, por ejemplo, ¿cuántos carcinomas de colon he visto? Me habría visto 3 en biopsia. ¿Okay? O sea, 3 pacientes que he diagnosticado con adenocarcinoma de colon. Estómago también, hoy día he diagnosticado como 4 pacientes con adenocarcinoma. Hoy día nomás. Y yo nomás. Imagínate mis colegas cuántos más habrán diagnosticado. O sea, por día estarán diagnosticando en mi hospital más o menos colon, más o menos unos 15 o 20 diarios. En mi hospital, imagínate en otros hospitales, en el INEM, en el Revaliati, en el Almenara, ¿cuántos? O sea, es bastante frecuente, por lo menos en nuestro ambiente es frecuente. Estómago también. ¿Ya? Así que esto va a ser pan de cada día si alguna vez cuando sea el interno. Si va a un hospital grande va a ser pan de cada día. Entonces, pero como es frecuente hay que saber por qué se produce. Y acá viene el punto. Normalmente, le vuelvo a repetir, los carcinomas de colon eran más frecuentes en el lado izquierdo, acá, ¿ok? Acá, pero gracias a la colono, bendita sea, sacan los pólipos y estos pólipos ya no se transforman en cáncer. Por lo tanto, los adenocarcinomas del lado izquierdo empezó a bajar. Pero como ahora se han descubierto los pólipos cerrados, que son del lado derecho, ahora los carcinomas del derecho han empezado a aumentar. Por eso es que el adenocarcinoma de colon sigue siendo el quinto o cuarto más frecuente en el mundo. A pesar de la colonoscopía, pero doctor, pero si la colonoscopía puede llegar hasta el hilio distal, es verdad. Pero el problema es que los pólipos del lado izquierdo, o sea, los adenomas comisionales vellosos, tubulovellosos, tubulares, son mucho más fáciles de reseccionar. En cambio, los pólipos cerrados son bien difíciles porque no son tan notorios poder sacarlos. Y a veces no sacan todo el pólipo y se ponen con una adenocarcinoma. Entonces siguen la vía, estos de los adenocarcinomas siguen la vía de la beta-carotenina de la WT1, perdón, de la WNT. Y acá están, ¿no? Estos son, es como una neoplasia de las criptas, ¿no se acuerdan de las criptas del colon? Ahora estas son, pero son formas neoplásicas, ¿no? Bien atípicas. Pero túbulos, al fin y al cabo. Ya chicos, hasta acá nomás nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Resuelvan por favor sus cuestionarios, ¿ya? Ya se quedan resueltos todos, confíen en ustedes. Si no, no hay problema. Ya chicos, hasta ahí nomás, ya la Las fijations.